Muy buenos días, continuando con estas cápsulas que estamos realizando para completar la clase número uno. Esta es la número 3. Estamos analizando lo que son los análisis de las muestras biológicas en contextos forenses y lo que vimos en la clase anterior tiene que ver con análisis de sangre. Lo que vimos fueron las pruebas orientativas. ¿Bien? Y todas las pruebas orientativas, y como lo que yo les mencioné cuando nos conectamos en vivo, es respecto a una palabra que se repite bastante en este orden de ideas, que es la hemoglobina. ¿Ok? La hemoglobina es una molécula que se encuentra en los glóbulos rojos y es parte del blanco que se utiliza para todo lo que son las pruebas orientativas, para determinar si una mancha de color café rojizo, o también le llaman manchas de aspecto hemático, eh, o mancha de aspecto sanguinolento, los policías la rotulan de esa forma, corresponde o no a sangre y posteriormente si corresponde a sangre humana. Entonces, lo que vimos nosotros en las cápsulas anteriores se puede resumir bastante bien en el uso de la hemoglobina, que como lo vimos en la clase anterior, se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre. También les reitero que para fines de este curso solo es necesario que simplifiquemos bastante lo que es la sangre humana en sus elementos: glóbulos rojos, glóbulos blancos y la hemoglobina. Y también vimos lo que era el uso del luminol, donde el hierro que se encuentra en la hemoglobina es el que reacciona con el reactivo químico dando una reacción de color azul que permite su registro. ¿Sí? También vimos la diferencia entre luminol y blue star, ¿sí? Pero todo esto se basa en el uso, en la capacidad que tiene la hemoglobina de descomponer el agua oxigenada en agua y oxígeno. Entonces, como ya podemos redondear esta idea, las pruebas bioquímicas que se utilizan para determinar si una mancha de color rojo corresponde o no a sangre se basa en la detección de la hemoglobina indirectamente a través de su capacidad de descomponer el agua oxigenada. Es una reacción visual, o sea, se puede agregar, simplemente agregar agua oxigenada a una mancha y ustedes ven un burbujeo. ¿Ok? O bien reacciones un poquito más complejas que son pruebas colorimétricas, que la vimos también en la clase anterior. ¿Ok? Vimos la reacción de Kastle-Meyer, la de la fenolftaleína, el peroxismo, o la prueba de Adler. ¿Ok? Que básicamente si el investigador hace estas pruebas o bien se hacen en el laboratorio, se arroja como primer análisis una reacción positiva, que esta mancha podría corresponder a sangre. Entonces, una vez que tenemos esa respuesta, pasamos a la segunda etapa, que son las pruebas de certeza, que es lo que vamos a ver en esta cápsula del día de hoy. La prueba de certeza se basa ya en establecer si esa mancha de color café rojizo, que tiene una reacción positiva a la prueba orientativa de sangre, supongamos que puede ser Adler positivo, es o no sangre humana. ¿Ok? Para ello entonces lo que hay que hacer es la detección de lo que es la hemoglobina, pero ya no como actividad enzimática, sino por su detección como proteína en sí misma. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de detección de proteínas, ¿ya? Lo que hay que hacer es un método que tiene que ver con el uso de un test que se llama inmunocromatografía. ¿Ok? Ahí está. Donde lo que estamos utilizando es un test comercial, que están ahí con distintos nombres: Hexagonoptis, Ceratec, RCID, Abacar. Hay un montón de test que detectan que son proteínas. Siempre se habla, cuando uno habla de proteínas, habla de una reacción que se llama antígeno-anticuerpo, que pueden verlo no sé cuándo, en el caso de las vacunas, por ejemplo, ¿ok? Que es algo totalmente específico. ¿Ok? Entonces, cuando se hace esto en criminalística, se utilizan estos dispositivos que quizá los que no están acostumbrados a este mundo de la criminalística lo han visto quizá en los test de embarazo. Y también estuvieron muy de moda en el COVID, por eso que esta la lámina muestra, señala que dice COVID-19.
Es un test que utiliza anticuerpos y es la misma lógica del test de embarazo. O sea, dos rayitas positivo, una rayita negativo. En este caso, los anticuerpos son específicos anti-hemoglobina humana. ¿Ok? Entonces, si yo agrego una gota de mi muestra, esto siempre tiene que estar diluido, yo lo puedo determinar a través de estos tests. Estos tests son adaptados del mundo clínico al mundo forense. Estos tests, al igual que el test de embarazo, que es algo clínico para embarazo, estos tests son utilizados normalmente para encontrar sangre oculta en heces, en enfermedades del tracto digestivo. Por ejemplo, pólipos, hemorroides, úlceras, etcétera, ¿okay? De que médicamente uno puede detectar pequeñas trazas de sangre a través de la hemoglobina que está presente en la sangre en una muestra clínica. Entonces, hace mucho tiempo atrás se le dio el uso forense a este test para llevarlo al mundo de la criminalística. ¿Okay? Entonces, tomaron un test clínico para darle el uso forense. Entonces esto ya está debidamente publicado. Hay una publicación del año 2003 que ahí se comparte en la lámina. Y los laboratorios utilizan bastante este test, y junto con los de la competencia obviamente ahí empiezan a ver cuál es más conveniente, pero está validado, o sea, no se utiliza sin que haya un respaldo científico detrás del uso de estos test. El test se compone del cassette que se dispone para el análisis y una pequeña botella que tiene un suero fisiológico, tiene un buffer de análisis en el cual uno deposita la muestra, por ejemplo, un trozo de tela, un trozo de papel filtro, lo que sea de interés del investigador. Por ejemplo, está investigando, no sé, una gota de sangre en una polera, por ejemplo, en una camisa, recorta un pequeño trozo, lo pone en esta botellita y agrega las gotas a la zona de análisis y como le señalé, esto va de la mano de interpretar si tengo dos rayitas o una raya. ¿Ok? Aquí la lámina está mostrando que uno puede también tomar con un bastón que tiene el dispositivo, puede tomar una muestra, la dispone en esta botella, corta corta el gotario para que se puedan poner pequeñas gotitas y uno puede interpretar el test. Es bastante efectivo, no obstante existen algunos alcances como lo que es la reacción cruzada de este test con sangre de algunos mustélidos, por ejemplo los hurones, ¿ok? O otros primates también. La hemoglobina como una proteína también se parece a los primates. Por eso hay una empresa que creó un test que es exclusivo para sangre humana y que no reacciona con absolutamente nada que no sea sangre humana. O sea, ni tampoco ni con sangre de un mustélido, por ejemplo, o sangre de un primate. ¿Sí? Claro, este test no trabaja con la hemoglobina, trabaja con otra molécula de la sangre que se llama glicoforina A, ¿ok? Que es una proteína de la membrana de la célula, que, que es netamente cuando este test se utiliza y da una reacción positiva, no hay otra respuesta que sea sangre humana. ¿Ok? También hay muchos laboratorios que ocupan estos test, pero adicionalmente al anteriormente nombrado. Por eso que no es como el test exclusivo para análisis, sino que se utiliza cuando hay alguna duda del uso del otro test. Por ejemplo, no sé, un sitio de sucesos donde la persona tenía de mascota un hurón, por ejemplo, ahí procedería eso. O si fuera un delito en un zoológico donde hay un primate, también puede ser de uso este test. Entonces los laboratorios disponen de esta herramienta. O sea, un buen laboratorio tiene ambos tests para análisis de certeza humana para concluir que una muestra de color rojo corresponde a sangre humana.